Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Forzado por los dramáticos resultados de la pandemia de COVID-19, que el fin de semana se acercó a las 3.600 víctimas y más de 147.000 casos positivos, que desde que en marzo del año pasado se declaró el primer caso, las autoridades volvieron a restringir la circulación ciudadana para contener el avance del virus en 4 de los departamentos más afectados del país. La buena nueva la dio el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, que en su cuenta de Twitter confirmó el arribo de las primeras 800.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19, con la que se espera inocular al personal de primera línea y personas de la tercera edad con enfermedades crónicas. Buenas noticias, Honduras. COVAX Gavi nos informó que las primeras dosis de vacuna contra COVID-19, hasta 800.000, llegarán al país en segunda quincena de este febrero. De igual forma, seguimos trabajando para vacunar a nuestra gente. Ya ha activado Plan Nacional de Vacunación, indicó Hernández en su red social. El decreto presidencial que restringía la garantía constitucional del derecho a circular fue suspendido en noviembre como parte de las medidas de la Mesa Multisectorial para la Reapertura Gradual y Responsable de la Economía y presiones del sector empresarial para aprovechar las fiestas de Navidad y de fin de año. Conforme al diario oficial La Gaceta del 25 de enero de 2021, en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Lloro, se regulará la locomoción los días sábado y domingo. El resto de la semana la circulación se normalizará, excepto en horas nocturnas, cuando se retoma el toque de queda, que se amplía una hora, pues será de 8 de la noche a las 5 de la madrugada. En el resto del país el toque de queda se mantiene desde las 9 de la noche a las 5 de la madrugada. Las constantes infracciones a las medidas de bioseguridad han dado lugar a la detención temporal de cerca de 400 personas, a las que se les obliga a que hagan labor social. Sin embargo, la situación en los hospitales, salas de atención intermedia y en las unidades de cuidados intensivos es alarmante, de alta demanda en todos los niveles, y contrasta con el irrespeto a las medidas de bioseguridad de la ciudadanía, iglesias, partidos políticos, comercios y el transporte público. El Colegio Médico de Honduras y el Observatorio del COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, entre otras organizaciones de la sociedad hondureña, alertadas por las medidas de la Mesa Multisectorial, como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, cuestionan el manejo de la pandemia. El gremio médico, que amenaza con retirarse de los hospitales ante tanta muerte de sus agremiados, ve inevitable la reapertura económica, pero demanda que se cumplan las medidas de bioseguridad y se restrinjan la circulación por dígitos. El Observatorio del COVID-19, Dengue de UNITEC, que el SINAGER cambie los parámetros epidemiológicos de manejo de la pandemia. La iniciativa privada mantiene una campaña de concientización ciudadana para el uso sistemático de las medidas de bioseguridad, ampliar y mejorar los centros de triajes, la puesta en marcha de los hospitales móviles y la aplicación de más pruebas para detectar la enfermedad. Mientras el sistema educativo primario y secundario continúa en ascuas, las universidades anuncian el regreso presencial a clases en algunas materias. La vacuna cada día más cerca al país. Este fin de semana el mundo superó los 110 millones de casos de la enfermedad, 2.300.000 muertes, más de 47 millones de recuperados, con Estados Unidos, México y Brasil como los más afectados del continente y Europa de vuelta al confinamiento, que ya deja protestas sociales en varias naciones del viejo continente. Bueno, vienen las vacunas, ojalá que sea luego, y que se vacune al personal que atiende a los enfermos primero, y que compren lo más pronto posible las vacunas. Eso es lo que todos queremos y todos deseamos. Buenos días, hoy es el primer día del segundo mes del 2021. Conmigo la doctora Reina Durón, directora de investigación de UNITEC. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares, y a su audiencia. Gracias por la plática de este día. Gracias. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Rafael Medina. Don Rafael, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Y también el doctor Carlos Aguilar, que es neumólogo de profesión, ex ministro de Salud Pública. Doctor Aguilar. Muy buenos días, Raúl. Saludo a la distancia desde mi trinchera, desde el Instituto Nacional del Tórax, a la doctora Reina Durón, a Rafael y por supuesto a toda la gente que sigue este espacio. Bueno, que hemos arrancado, Raúl, con esa noticia, como usted bien decía en la introducción, que nos llena de ilusión y esperanza, y bueno, ojalá que sea una realidad y que pronto estemos ya en ese proceso de vacunación. Muchas gracias. Gracias. Son tres sectores diferentes. Doctora, ¿cuál es la situación nacional en cuanto a la pandemia en este momento en lo que usted maneja? Bien, la pandemia sigue en ascenso. Si vemos las curvas de todo el año 2020, ha sido un camino hacia arriba en el pico, y enero no es la excepción, con un aumento acelerado, con incremento en las tasas de casos de 25 a 50% en diferentes regiones. Y luego, preocupante también ver que a más de 144,000 casos, casi 4,000 muertes, la capacidad en el sistema hospitalario se mantiene igual, ¿verdad? Tenemos departamentos muy afectados, como Copán, Cortés, Comayagua, obviamente Francisco Morazán, y cuando uno ve el sistema hospitalario en esa zona, ve las limitaciones que está enfrentando el colapso de los hospitales, y con una tasa de letalidad de 2.45%, es decir, que de cada 100 personas que ingresan, que se enferman, al menos 3 van a morir. Y en el boletín del Observatorio COVID, que se publicará en esta tarde, usted tiene ahí un adelanto. Las estadísticas están disponibles ahora en línea, de manera que cada quien va a poder navegar por ellas, y ese es el objetivo, que incluso se haga análisis a nivel municipal, porque las estrategias deben ser diferenciadas. En una siguiente imagen que les compartía está el mes de enero. Se ve cómo el incremento en el mes de enero es preocupante, alarmante, y llama la atención una cosa en esta curva, además del aumento, que es toda esa parte roja. A este día tenemos al menos 209 personas graves, de todas las que están hospitalizadas, pero solo 41 de ellas tienen la opción de tener un cupo en cuidados intensivos. Estamos hablando que 1 de cada 4 logra llegar a una de esas preciadas camas de cuidados intensivos, cuando todos los graves deberían contar con ella. Entonces, el reflejo de un sistema de salud colapsado está ahí, el personal agotado, el personal deprimido, un poco decepcionado también por el fallo en las estrategias, y en medio de un ambiente también de polarización, de debate, que no es bueno para el país, porque aquí hay que ponerse de acuerdo, porque todos los sectores son importantes, todas las voces son importantes, y estamos además en el preludio de un calendario electoral que indica que el 14 de marzo tiene que haber elecciones primarias. Así que todo esto debe considerarse, la estadística, la condición del país, la condición psicológica, mental, el pensamiento del pueblo hondureño, y toda esta situación política. Así que tenemos varios ángulos de análisis. Esta pandemia tiene que ser abordada de una manera integral. Y así como estamos en este momento, de hecho el boletín del Observatorio COVID lo va a titular así el día de hoy, es hora de ponerse de acuerdo para una guerra total, integral contra el COVID. Esa es nuestra situación, y lo que pase de ahora en adelante depende de todos nosotros. Sí, don Rafael, para usted la situación nacional con la pandemia, para los empresarios, ¿cómo está?
Todavía sigue el debate si van a sacar otra vez que la gente salga por dígitos o no. ¿Qué manejan ustedes? Bueno, muchas gracias. En primera instancia, Raúl, un agradecimiento a todo el personal sanitario, todas las personas que están trabajando para contener esta pandemia que ha sido nefasta. Hablaba con doña Reina antes de entrar al aire de que nunca estuvimos en nuestro presupuesto de vida, de nadie estaba a afrontar esto. Vemos casos como el del doctor Aguilar, que está inclusive en un hospital en estos momentos, que ya sufrió la enfermedad, el contagio, y lo que nosotros necesitamos ahorita es balancear salud y economía, y la salud emocional inclusive incluiría yo. Yo creo que un cierre definitivo, absoluto, Raúl, sería nefasto para la economía de nuestro país, para la misma salud de los hondureños, puesto que tampoco se generarían los recursos necesarios por parte del Estado a través de la captación de impuestos para poder afrontar la pandemia. Si bien es cierto, nosotros hemos pedido de que se abra poco a poco la economía, ya prácticamente están todos los negocios abiertos, hasta con un 40% de la presencia de los colaboradores en las empresas, y el Estado en este momento con un 25%, de acuerdo a documentos que circularon el día de ayer. También hemos exigido que se cumplan irrestrictamente los protocolos de bioseguridad, el mantenimiento de la distancia, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la toma de temperatura en los diversos locales, que no se aglomere la gente en los locales comerciales, que se respete el tema del aforo, que no debe de exceder un 50% de la capacidad de cada uno de estos. Para nosotros es fundamental. La estructura de nuestra economía, del 1.7 millones de asalariados que hay privados en Honduras, el 67% de ellos está en microempresas, en empresas de 1 a 10 trabajadores que no tienen la fortaleza financiera para soportar un nuevo cierre. Creo que ese es un tema que debemos de tocar, de abordar y ponernos en una realidad también. La gran mayoría de la economía hondureña está en el sector informal, en aquel sector en el cual trabaja hoy para comer mañana. Y ellos, por necesidad, no van a respetar un cierre, sino que tendrán que salir a comer para tratar de ganarse el pan de cada día de una forma decente y digna. Sí, gracias, don Rafael. Doctor Aguilar, vio al presidente anunciando la llegada de vacunas, pero el panorama nacional de la pandemia, ¿cuál es en su conocimiento? Bueno, efectivamente coincido con el enfoque de los dos panelistas, el de Reina y el de Rafael. Es, desde mi punto de vista, muy complejo, porque tenemos por un lado un incremento acelerado de casos, por otro lado tenemos la realización de actividades públicas, en este caso las concentraciones políticas, para las que yo estoy calculando que más o menos en unos 10 a 15 días empezaremos a ver un incremento importante de casos en todo el país. Solo en el departamento de Francisco Morazán hemos registrado, por informes de algunos amigos, hasta 200 reuniones en todas las aldeas y municipios del departamento, porque las 3 grandes fuerzas políticas están realizando concentraciones, y esto en todo el país. Eso por un lado. Por otro lado, la llegada de la vacuna, bueno, genera, como decía al inicio, una gran ilusión. Acá es donde yo creo que la bioética en la distribución de las vacunas deberá ser crucial, en el sentido de que todos esperamos que las primeras personas que sean vacunadas sean justamente los trabajadores de la salud, pero aquellos que están en primera línea, aquellos que día a día atienden pacientes, y estoy hablando
de médicos, enfermeras, técnicos del laboratorio, el personal de limpieza en los hospitales, etcétera, etcétera. Estamos muy atentos a la llegada de esa vacuna. Aún no conozco con precisión el plan, el calendario con que se vacunará, pero esperemos que no aparezcan casos de políticos que se adelantaron, que se saltaron la fila, como popularmente se dice, para vacunarse. Día a día, personal médico fallece producto del coronavirus, enfermeras, médicos, etcétera. Es crucial que estas personas, estos trabajadores de la salud, sean vacunados urgentemente en cuanto se tengan los primeros lotes. Yo confío, porque conozco el personal técnico de la Secretaría de Salud y estoy seguro que la capacidad de ellos, que será puesta a prueba nuevamente, dará sus frutos. Por otro lado, y coincidiendo con la expresión de Rafael, el tema de la economía para mí es elemental. Una visión integral de la pandemia debe incluir, por supuesto, el aspecto económico, social, emocional del país, y muchos de nuestros compatriotas, miles, la mayoría, necesitan vivir del trabajo diario. Y aun y cuando hay voces desde el mismo gremio médico que claman por un cierre de la economía, yo disiento de esa posición y creo que se pueden tomar medidas paralelas que pueden ayudar a mitigar el impacto. Una de ellas, indudablemente, es el fortalecimiento de la red hospitalaria regional. Nosotros seguimos recibiendo acá en el Hospital del Tórax pacientes que vienen de San Lorenzo, pacientes que vienen de Olancho, de Choluteca, del Paraíso, recibimos muchos pacientes, porque en esos hospitales no se les ha dado los recursos humanos, la capacidad técnica, la capacidad de infraestructura para poder tratar los pacientes en sus lugares de origen. Y esto está llevando al sistema público a un colapso importante. Nos hemos acercado, no estamos todavía ahí, hay que ser honestos, no queremos ser alarmistas, pero viendo la tendencia de la curva que nos presentaba la doctora Reina Durón, no me cabe la menor duda que estamos ya muy cerca de ese momento. De tal manera que pienso que se tienen que tomar medidas paralelas entre el fortalecimiento de la red sanitaria, la vacunación y las medidas de bioseguridad a nivel nacional. Sí, doctora Reina Durón, sobre esto de la vacunación, ¿qué piensa? El micrófono, doctora. A nivel sí, gracias. A nivel mundial, la prioridad ha sido proteger al personal de salud porque es el que está en primera línea. Igual que algunos sectores más vulnerables de la población, aunque algunos expresan que habría que iniciar la vacuna en el grupo de la tercera edad, es decir, de los mayores de 65 años, por algunos reportes que han habido de algunos efectos adversos más probables en ese grupo de edad. Pero sí, se tiene que proteger al personal de salud en primer lugar, y eso sí es un aspecto ético bien importante que yo apoyo lo que dice el doctor Aguilar. Cada 3 días muere un médico hondureño. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro sistema de salud pierde al personal más capacitado? Eso tiene que pensarse, tiene que hacerse esa vacunación con responsabilidad y también a tiempo, considerando que son 2 dosis, no solo una. Y en segundo lugar, el hecho de que necesitamos, después de poner esa vacuna, hacer una vigilancia post-vacunal. Necesitamos llevar ese registro de qué pasa con el personal de salud después de la vacuna, si tienen efectos secundarios, si desarrollan anticuerpos, por cuánto tiempo lo mantienen. Es decir, no solo es vacunar, es vigilar qué pasa después. Y yo quisiera recalcar eso porque no escucho que se está hablando de este tema de vigilancia farmacológica. Sí, Rafael, y las restricciones, se habla de la movilización y ampliar el toque de queda en 4 departamentos para bajar los contagios. ¿Qué va a pasar con los empresarios en esos 4 departamentos? Estamos muy golpeados. Yo te pongo esta pregunta, Raúl, si usted me permite, quisiera
reforzar el tema de la opinión de Reina y de Carlos en el sentido de fortalecer nuestro sistema sanitario. No solo es de dotar de, probablemente en algún momento entren a funcionar esos 7 hospitales móviles, entendemos que ya hay 2 trabajando, de dotar instrumentos y de nuevas unidades de cuidado intensivo, sino también de proteger a los trabajadores sanitarios. En ese sentido, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y proponemos y estamos incentivando a que las primeras vacunas sean aplicadas al personal de primera línea. Médicos, enfermeras, técnicos, el personal que nos hace el favor de limpiar los hospitales, creo que es muy importante para todos nosotros que estén protegidos. En relación a qué sucederá si en estos 4 departamentos ya por lo menos lo que nosotros entendemos es que la circulación ha sido limitada durante los fines de semana, 5 dígitos por un día el sábado, 5 dígitos el domingo. Necesitamos cumplir con los protocolos de bioseguridad. La situación de las empresas realmente es muy compleja. El año anterior tuvimos 2, 3 meses de confinamientos absolutos. Muchas empresas se gastaron su capital de trabajo en mantener hasta la medida que fue posible para ellos sus trabajadores. Luego vinieron las suspensiones laborales, alrededor de 150,000, solamente las documentadas ante la Secretaría del Trabajo. Hay otras muchas que no fueron documentadas ahí. El nivel de ventas está muy por debajo de lo que fue en el 2019 y por lo tanto también el nivel de utilidades. La liquidez, que ese es el oxígeno que necesitan las empresas, el dinero que puedan tener en caja y bancos, ya prácticamente en muchos casos está disminuida. La ayuda de los bancos ya cesó de acuerdo a las leyes. En este momento hay que hacer ya los refinanciamientos y comenzar a pagar, y para eso necesitamos trabajar, vender, generar utilidades y generar empleo. Siempre cumpliendo, Raúl, esas medidas de bioseguridad que deben de ser irrestrictas, repito, de obligatorio cumplimiento. Aun y cuando ya esté vacunada la gente, debemos de continuar durante muchos años, probablemente todo el 2021 y parte del 2022, con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento que vamos a tener. El panorama empresarial no es sencillo, pero así como los empresarios nos hemos reinventado, muchas organizaciones ya están con una función de teletrabajo permanente y constante y que llegó para quedarse. También tenemos que reinventarnos en las medidas que necesitamos para evitar las aglomeraciones, probablemente horarios diferenciados. Si hay cierre, yo creo que continuar con el proceso de aplicación de pruebas masivas es indispensable para ubicar y controlar esos focos de contagio que se puedan tener, y necesitamos realmente que podamos avanzar en todos estos temas. El fortalecimiento de los triajes creo que es indispensable en estos momentos para que el que llegue a un hospital ya sea de una manera grave o temprana, que sea temprano para que pueda ser atendido y no colapsar el sistema de salud, que como bien lo dice Carlos, probablemente en este momento no lo está, pero estamos muy cerca de llegar a ello. Sobre eso, Carlos, hospitales, triajes en principales ciudades para que no colapsen. Hace un momento dijo el doctor Aguilar que a mitad de este mes va a subir los contagios. Mi temor, doctor, es que vaya a pasar aquí lo de Guayaquil, Ecuador, que no hay ni hospitales públicos, ni triajes, ni hospitales privados, y la gente se moría en las casas. Dios primero, eso aquí no ocurra. ¿Qué se tiene que hacer para prevenir eso, Carlos? Porque también se han cometido algunos aciertos, pero muchísimos errores con esta pandemia. Caso de los hospitales móviles, que siguen sin funcionar y fueron 1.200 millones. Doctor Aguilar. Efectivamente, Raúl, la
el escenario que nosotros prevemos es que aproximadamente en unas 2 semanas vamos a tener una avalancha de casos a nivel nacional. Queremos y estamos rogando que no suceda volver a sufrir la pesadilla que se vivió en el mes de junio, julio, agosto del año pasado, donde hasta el sistema privado se vio rebasado por la gran cantidad de casos y miramos escenas dramáticas de gente clamando por una cama, gente luchando por obtener un poco de oxígeno para sobrevivir, y es realmente lamentable que 9, 10 meses después de haber pasado por eso nos estemos enfrentando nuevamente a esa amenaza. Creo que hay acciones que se deben de tomar de manera inmediata. Muy bien señalaba la doctora Durón respecto a las aglomeraciones, a los lugares donde se concentran personas, y ya lo decía también Rafael, en el sector privado y también en las actividades públicas. Es decir, el aforo, la cantidad de personas que entran a los locales no se está cumpliendo, y vemos tiendas vendiendo artículos con una gran cantidad de personas en su interior. Hemos visto eventos religiosos con cientos de personas, y no digamos las concentraciones políticas que no estoy todavía, no he recibido por lo menos una notificación que se van a suspender. Yo creo que acá, Raúl, es una de las actividades que más va a generar casos, porque no creo yo que el hecho de que se regule de 200, 500 personas hasta 50, eso vaya a desaparecer esos brotes de contagio, porque esas 50 personas, si en esa reunión hay 1, 2, 3 personas con síntomas y aún sin síntomas, cada una de esas personas puede llegar a contagiar hasta 10 personas más. Esas personas van a llevar ese virus a casa y a sus lugares de trabajo, y la cantidad de casos que vamos a tener se va a ver realmente incrementada de manera peligrosa. De tal manera que creo que el Estado se deviene en la obligación de regular, con la participación, por supuesto, de la ciudadanía, este tipo de situaciones que desafortunadamente lo único que ha demostrado efectividad para controlar la pandemia es justamente esto, el uso del cubrebocas. Hemos estado repitiendo muchas veces que no existe todavía ningún medicamento que sirva para prevenir el contagio por coronavirus. Y lo voy a decir con claridad, la ivermectina no ha demostrado que sea efectiva para esto. Los grandes consensos, las sociedades científicas nacionales, como la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, la Sociedad Hondureña de Enfermedades Infecciosas, han sido contundentes en esta recomendación de no usar la ivermectina por no carecer, o mejor dicho, por carecer de evidencia científica. Aun y cuando hay algunas voces que tienen otro criterio, bueno, lo respetamos, pero nos adherimos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una recomendación institucional del uso de ivermectina y otros productos como el microdacin. ¿Qué pasa con esto, Raúl? Que se han destinado cientos de miles de lempiras a comprar productos, medicamentos que no tienen evidencia que funcionen. Y si esto fuese así, si funcionasen, ¿cómo es que tenemos esa tasa de letalidad? ¿Cómo es que tenemos cientos de miles de casos sin poder a través de estos medicamentos disminuir? ¿Y por qué insisto en esto? Porque esos recursos podrían destinarse a contratar más personal, a abrir más camas de cuidados intensivos, que no solo es la cama. Todos sabemos que eso implica un médico especialista, una enfermera profesional, un auxiliar y toda una infraestructura de equipos alrededor de esa cama. Creo que hemos perdido un tiempo valioso en otro tipo de discusiones. Nosotros aquí estamos discutiendo cuándo van a abrir los hospitales móviles en vez de estar abriendo camas de unidades de cuidados críticos e intermedios en los hospitales, sobre todo de la periferia, de los diferentes departamentos. En Santa Bárbara es urgente que se habilite y que se implementen este tipo de instalaciones sanitarias, igual que en los otros departamentos. De tal manera que creo yo deben de tomarse entonces medidas urgentes y, a mi juicio, darle un giro
importante al enfoque de la estrategia para el manejo de la pandemia, apuntando sobre todo a este incremento de casos que no me cabe la menor duda está vinculado al proceso electoral primario de los 3 grandes partidos del próximo mes de marzo. Doctor Aguilar, usted que ha andado en política, ¿usted recomienda a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que suspendan esas concentraciones porque papía la orden? Mauricio Oliva, Luis Zelaya, Gianni Rosenthal y Xiomara Castro y los otros, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez. Yo veo concentraciones, un montón de gente ahí. Eso debe suspender, doctor. Aquí hablemos la realidad. Totalmente, Raúl. Yo he participado en esas reuniones durante muchos años. Hay reuniones, las que vemos que se transmiten por los medios de comunicación, algunos son en lugares abiertos, pero hay una gran cantidad de, yo diría, micro reuniones en las casas de los líderes, en las casas de los coordinadores, donde se reúnen 5 o 10 personas en lugares muy pequeños, porque así es nuestra realidad, casas pequeñas, a veces en una pequeña sala, y aunque todos estén con cubreboca, estoy seguro que en algún momento alguien se la va a quitar, o al momento de tomar agua, etcétera, etcétera, y estamos viendo cómo están llegando los casos a nuestros hospitales y a los trajes que proceden de las zonas donde se están haciendo las reuniones políticas. Los líderes políticos tienen que reinventar la manera de convocar a sus partidarios de cara al proceso electoral. Por supuesto, yo soy un fiel demócrata y creo que las elecciones primarias tienen que desarrollarse, pero no es posible esa indolencia de parte de las autoridades permitiendo que existan esas reuniones, pero con un menor número de personas. A mi juicio deberían de suspenderse y no sé, son los mismos estrategas de las campañas políticas que tienen que reinventar y buscar nuevas formas para poder transmitir sus mensajes y llevar sus electores a las urnas. Y ese es otro punto importante. No hemos escuchado con claridad cuál es el plan que el Consejo Nacional Electoral tiene para el día de las elecciones primarias al momento de la votación. República Dominicana, Bolivia, otros países han reportado incrementos del número de casos durante el proceso electoral. No tenemos el sistema electoral de Estados Unidos, donde se puede votar por correo y donde el proceso electoral de noviembre pasado no arrojó un gran número de casos, fueron por otras circunstancias, pero en Honduras con certeza así pasará. Así que yo creo que hay acá un par de temas importantes y sí, Raúl, yo creo que deben de suspenderse de manera inmediata este tipo de concentraciones. Sí, don Rafael, ¿usted qué piensa de esto? Porque esto nos atañe a todos, es un problema para todos nosotros los hondureños, pero los políticos siguen haciendo esas concentraciones. Don Rafael. Deben de suspenderse esas concentraciones. Yo creo que son focos de infección fuertes los que se hacen en cada una de esas reuniones. Hemos visto que hay gente aglomerada, 200 personas, 300 personas, lastimosamente muchos de ellos sin mascarillas, sin cubrebocas. Entonces son temas que tenemos que abordar y seriamente el Consejo Nacional Electoral para prohibir estas reuniones. Y los políticos, así como estamos ahorita nosotros, deben de reinventarse, hacer reuniones mediante estos métodos virtuales, no sé, sus estrategas deberán de establecer. El día de las elecciones, el 14 de marzo, es un día muy difícil. Nosotros aquí en la Cámara de Comercio, que por ley tenemos que tener elecciones durante el mes de febrero de este año para la elección del vicepresidente y algunos otros miembros de la Junta Directiva, estamos estudiando la manera para ver cómo podemos hacer llegar a nuestros afiliados a la CCIT y que puedan ejercer el voto de una manera segura. La asamblea será virtual, estarán dentro de nuestras instalaciones algunos miembros de la Junta Directiva y todos los demás asambleístas lo tendrán que hacer de la manera en que nosotros estamos presentes hoy. Estos son puntos y temas y tecnologías que tenemos que utilizar para evitar el contagio. Si estamos diciendo no aglomeraciones, tenemos que cumplirla todos. Y no solo en el tema político. Si usted
televidente ve un local comercial en el cual no se está cumpliendo las medidas de bioseguridad, no entre y denúncielo para que se obligue a esa persona dueño de ese local a cumplir con todas las medidas de bioseguridad. En este momento, nuestro país tiene probablemente menos recursos que lo que tenía el año anterior y podríamos tener más contagios, y esa es una ecuación en la que definitivamente el resultado será negativo para la sociedad. Sí, doctora, ¿y usted qué piensa? Debe haber un alto inmediato a todo tipo de aglomeraciones, sean estas políticas, deportivas, espectáculos o de tipo religioso. Esto debe entenderlo todo el mundo. Aquí no es que se va a sacrificar uno y los demás no. Aquí lo que vale es salvar la vida de todos. Y yo creo que si los que emiten las leyes desde el Congreso, desde las alcaldías, no las cumplen, eso es un pésimo ejemplo. Y yo hasta diría que si esa es su actuación, no merecen ni pedirle el voto a la población. Es que realmente eso nos tiene muy mal a los médicos porque nos cuesta vidas, ese tipo de irresponsabilidad. Y si los políticos no son capaces de ser creativos para una campaña, ¿cómo esperamos que sean creativos para resolver los problemas del país? Lo siento, pero ahí yo voy a ser muy, muy crítica, ¿verdad? Porque le tiene que importar la vida de los demás a estas personas que están haciendo su campaña política, que es su derecho, que los ciudadanos deben participar, sean como candidatos a puestos de elección popular o como los ciudadanos que van a votar o los activistas, ¿verdad? De hecho, todos aspiramos a una mejor gobernanza en el país y por eso es que creemos que tiene que ponerse un freno a la pandemia, tomar decisiones, y es ahora, para que estas elecciones internas de marzo, el 14 de marzo, puedan llevarse a cabo con la mayor seguridad posible. Igual asegurar que también eso se va a lograr para el mes de noviembre, cuando sean las elecciones generales. Así que si ya sabemos que vamos rumbo al precipicio y que vamos a alta velocidad, ¿por qué no le ponemos un freno? Aquí todos tenemos que colaborar. Y yo creo que es una irresponsabilidad que se siga haciendo esas reuniones cuando la ley ya lo prohíbe. Y quisiéramos saber dónde están las sanciones, quién está vigilando, quién va a hacer cumplir esa ley, porque aquí todo el mundo la debería cumplir. Entonces, ese es el problema de credibilidad en el país. ¿Cómo le pedimos a la ciudadanía, a la que acusamos de irresponsable, que cumpla las medidas cuando los liderazgos no lo hacen? Entonces, yo creo que hay que ser humildes, aceptar que se está cometiendo un error con eso y corregirlo de inmediato. A la pandemia tenemos que ponerle un freno ahorita, porque si no se viene un colapso, y no solo sanitario, porque eso es lo que los médicos criticamos más, ¿verdad? Que vamos rumbo ahí. No, el colapso económico, social, de seguridad y de muchas otras áreas en el país. Y permítame, voy a hacer una pausa. Me dice aquí la licenciada Mirela Pérez, totalmente de acuerdo con la doctora Reina Durón. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Bien, continuamos. Doctora Reina Durón, ¿cómo visualiza el 2021 con esta pandemia? El presidente anuncia la llegada de las primeras vacunas. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué es lo que se debe hacer tomando en cuenta todos los errores que se cometieron en este año de pandemia, para el cual ningún país del mundo creo que estaba preparado? No sé si debe ser similar a la peste española de hace muchísimos años, pero mucha gente no sale tampoco, hay que ser justos. Otra irresponsablemente sale a tontas y a locas. Pero ¿cómo visualiza el 2021? Bien, este año o hacemos algo o nos hundimos en una crisis que no nos hemos imaginado. Yo quisiera decir que no se trata de escoger entre la salud y la economía.
también, porque compartimos la preocupación con el licenciado Rafael Medina, pero creo que a veces nos meten en un falso dilema, en una falsa dicotomía, como que hay que escoger entre uno u otro, y no es así. Como con el sistema educativo también, todo necesita un balance, pero esto requiere un liderazgo y requiere un consenso y que todos empujemos en el mismo rumbo. Esa es la propuesta desde el Observatorio COVID de UNITEC, y que reevaluemos todos el papel que estamos cumpliendo y que bajemos algunas barreras, ¿verdad? Porque ha habido mucha confrontación y esto de que es más importante salud que economía. No, todo es importante. Y yo misma soy una emprendedora. Entonces, claro, me interesa también que las cosas vayan bien a todos, porque necesitamos un salario, necesitamos de dónde vivir. Pero hay muchas intervenciones. Unas son la vacunación, ¿verdad? Pero la vacunación es solo una parte de todo ese armamentario que tenemos que usar contra esta pandemia. Y lo que tiene usted ahí es algo que nos ha llamado la atención, porque estamos haciendo monitoreo no solo de estadísticas, las cuales tienen un grado de su registro bien alto, hay varias incongruencias, pero es lo que tenemos. Nosotros hacemos monitoreo de otras cosas, y esto que usted tiene ahí en pantalla es cómo se siente la gente respecto a las intervenciones en salud, y esto es sobre la vacuna. El 65% de los hondureños, según este estudio entre el observatorio y el consorcio de investigadores COVID, que es un grupo que suma 41 médicos, 41 investigadores médicos y no médicos a nivel nacional, de 3 universidades y varios hospitales públicos y privados. Y mira, esta es la intención de vacunarse si la vacuna estuviera disponible. 65% de los hondureños, pero hay lugares, como usted bien muestra ahí, en que es hasta de 50%, probablemente en regiones como Intibucá y otras donde no hay suficiente información. Pero si usted ve que la tercera parte de la población no tiene intención de vacunarse, entonces ahí hay un problema de desconfianza, de mala información. Y además, aunque todos nos vacunáramos, eso no es lo único. Si no ponemos lo demás que se necesita, como el fortalecimiento del sistema de salud, como la estrategia de vigilancia epidemiológica, la educación para poder manejar la pandemia mejor desde el punto de vista de conducta ciudadana, así como todo el tema de protección e incentivo a la economía, porque, pues claro, yo abogo por la protección a los médicos, ¿no? Pero sí, las empresas también mueren, y han muerto muchas. Entonces, necesitamos ese enfoque integral, porque les cuento lo que escuché en una reunión de parte de los médicos que coordinaron la vacunación en Israel. Esta fue una reunión que tuvimos la semana pasada y nos contaban, nosotros vacunamos casi 3 millones de israelitas de los 9 que tenemos dentro del territorio, dice, o que tenían su pasaporte, y estamos preocupados, dijo el médico, porque en las zonas de mejor vacunación la pandemia no ha disminuido. Y entonces nos encontramos con esta situación, y es que la gente se sintió protegida, dejó de usar la mascarilla y siguieron los contagios, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado con la promoción también de medicamentos, que por cierto, en el consorcio investigadores COVID estamos estudiando eso con mucha responsabilidad, pero el problema es que la gente se siente confiada. Entonces dice, ya estoy tomando esto, o como los israelitas, ya me vacuné y ya estuvo aquí, no pasó nada, no estoy en peligro. Entonces, el abordaje tiene que ser desde el punto de vista del ciudadano, que debe ser responsable, el gobierno, que debe tener una estrategia en la que la gente confíe y con la que la gente colabore, los recursos invertidos donde se necesita, y el uso
de la vigilancia epidemiológica para poder decidir. O sea, no se puede decidir sin datos. Por eso es que el observatorio ha propuesto algunos criterios nuevos, igual que la OPS, otras formas de vigilancia. Y eso aplica para qué hacer con la economía o con estos cierres o con limitaciones de movilidad. Necesitamos hacerlo en base a números, en base a estadísticas a nivel municipal y a nivel departamental. Porque si no estamos inventando y improvisando y estamos tal vez cerrando al que no debemos cerrar o limitando al que no debemos limitar. Yo me pregunto si tenemos en el país, desde el punto de vista oficial, una evaluación de quiénes se contagian más, qué tipo de empresas son las que sufren mayor número de contagios, donde se da el mayor número de incapacidades, porque eso también tiene un costo. Entonces necesitamos inteligencia de datos, epidemiología moderna para poder ayudar a las decisiones. Y esa es una propuesta, eso va a salir en el boletín del observatorio de esta tarde. Usted ya tiene una parte de la copia sobre la comparación de escenarios. ¿Qué pasa si cerramos todo? Si cerramos parcialmente o si no hacemos nada. No hacer nada significa seguir la historia natural de la enfermedad. Se enferman muchos, se mueren muchos, hay un daño colateral severo y quedamos en peor situación. Este es el mes y esta es la semana que se debe hacer algo. Y esto es lo que vamos a publicar hoy en la tarde. Usted pues tiene la primicia. Es la comparación del tipo de cierres. Entonces, cuando se hace un cierre total, hay reducción de casos. Obviamente se hace una movilidad totalmente restringida, pero se frena la mortalidad, se estabiliza la capacidad hospitalaria, pero eso colapsa la economía y es un sacrificio severo que tiene un alto costo. En cambio, un cierre parcial, se le puede llamar cierre inteligente, este documento está para discusión, ¿verdad? La movilidad es restringida, pero de forma diferenciada, tomando en cuenta la estadística nacional, la mejor estadística posible, incluso la que pueden hacer las empresas, los alcaldes, las comunidades, y basarnos también en el número, no solo en el número de casos, que eso sirve para hablar de hospitales, pero debemos hablar de la tasa, es decir, cuántos casos por 10,000 o por 100,000 habitantes estamos teniendo, porque eso da una verdadera proporción del impacto de la pandemia. Entonces, un cierre diferenciado o una restricción diferenciada, flexible, bien hecha, con consenso para que todos la cumplan, puede frenar el contagio y el número de casos, puede contener la mortalidad. Hay siempre un sacrificio de todos, no solo de la economía, pero previene el colapso total, mitiga el daño por la pandemia y aunque es un sacrificio moderado, puede tener algún resultado mejor que no hacer nada y dejar que todo siga así, sin ley, sin criterio y probablemente aplicando medidas injustas. Entonces, todo esto tiene impacto también en el calendario electoral y es pues imposible no mencionarlo porque es una de las actividades importantes en la vida del país para este año. Así que habría que analizar un balance entre el cierre total o no cerrar o buscar un balance que realmente nos permita frenar la pandemia y todos ganan. Gana salud, gana economía, gana educación, gana la gobernanza del país. Y esto es pues lo que dejamos en la mente de ustedes porque no se trata de quién vale más, quién logra más. Se trata de cómo salvamos a todos en Honduras. Pero esto, licenciado, yo creo que el doctor Aguilar y el licenciado Medina estarán de acuerdo que requiere un liderazgo creíble y mientras la gente no crea en los líderes y no vea respuestas contundentes y decisión, va a ser difícil que la población se involucre. Y el papel suyo como de los demás medios de comunicación es vital, porque si hablamos un solo lenguaje sostenido y todos cumplimos, nos va a ir bien dentro de lo que se puede en medio de una pandemia, pero todavía podemos reaccionar y eso es lo que
a lo que invitamos, a un diálogo y a un esfuerzo de todos, pero un esfuerzo bien hecho, ¿verdad? No cerrar por cerrar ni solo mandar una ley que nadie va a cumplir. Es que hay que hacer cumplir este pacto ciudadano, gubernamental, empresarial, porque tenemos que ponerle un freno a la pandemia y es, como decimos ahí en el boletín que se va a publicar, debe ser una guerra total, pero para eso tenemos que estar de acuerdo todas las partes en el país. Rafael, ante esta posición, ante estos puntos que está tocando la doctora Reina Durón, ¿qué piensa? Totalmente de acuerdo de que aquí no debemos de estar en una disyuntiva de qué es más importante. Obviamente lo más importante es la vida humana, pero tenemos que buscar ese balance con la economía y con los temas emocionales en este momento. Hemos visto que muchísimas personas están pasando realmente crisis, no solo de salud, sino por falta de ingresos, y eso afecta inclusive su tema emocional. Tenemos que crear probablemente innovar en horarios. Uno de los puntos donde más infecciones hay es en el uso del transporte público. Entonces yo creo que tenemos que alargar la jornada laboral en el sentido de que muy probablemente, y me estoy aquí poniendo un ejemplo, el sector de la construcción, que en vez de comenzar a trabajar a las 7 u 8 de la mañana, comience a las 10 y salga un poco más tarde, en la medida de las posibilidades de ellos. Algunos negocios también flexibilizar el tema de la entrada de los colaboradores y de las atenciones también que puedan hacer en sus comercios. De esa manera hacemos que la gente trabaje, que la gente pueda asistir a sus labores de trabajo, pero no evitando las aglomeraciones de transporte público. Esto funcionó bastante bien en ciudades como Bogotá al principio del año anterior, cuando ellos estaban tratando de parar de tomar las medidas de la pandemia. Lo que no ha funcionado en... Bien, mientras recupero, doctor Carlos Aguilar, ¿usted qué piensa de lo que dice la doctora Reina Durón? Después vamos a ampliar sobre las otras enfermedades. Doctor Aguilar. Creo que el aporte que ha hecho el grupo liderado por la doctora Durón y todos los colaboradores y el Observatorio para el COVID y dengue es realmente un aporte extraordinario. Creo que es una muestra más de cómo la academia puede aportar enormemente al diseño de estrategias y de propuestas razonables de acuerdo a nuestra realidad cultural, económica y social, y pienso que debe de dársele, Raúl, una importancia crucial a este documento que han elaborado estos expertos. Realmente es un esfuerzo extraordinario. Quiero felicitar públicamente a la doctora Durón, a todos los colaboradores del observatorio y animarla a que siga en este esfuerzo, que no es de ahora, la he visto aportando, haciendo enormes contribuciones. Y le pido, Reina, con todo el cariño que le tengo, que no desmaye, porque sé que es frustrante generar estos documentos y que muchas veces no son tomados en cuenta. Me preocupa fuertemente lo que preguntaba Raúl en relación a los otros pacientes, a las otras enfermedades. ¿Qué está pasando con los pacientes diabéticos, con los pacientes con cáncer, con los pacientes con problemas de la presión, del riñón? Creo que tenemos que darle, como decía, un giro a la estrategia sanitaria integral, porque no todas las enfermedades son COVID. Recordemos que tenemos una enorme cantidad de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas que necesitan la asistencia y la evaluación periódica y constante para poder tener su enfermedad controlada. De tal manera que, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional del Tórax no podrá ser eternamente un hospital COVID. Igual que el San Felipe, el Hospital María, tiene que buscarse una alternativa hospitalaria. Yo daría casi que por fracasada la intención de los hospitales móviles en términos de tiempo
estamos ya a punto de iniciar la campaña de vacunación y se ha únicamente puesto en función uno de ellos y el otro parcialmente. De tal manera que se necesita también una respuesta en ese sentido, ya que la vacunación desde luego tendrá un impacto que iremos viendo poco a poco sus resultados. Si la vacunación comenzase, por ejemplo, en las personas que nacieron entre 1930 y 1940, tendremos un impacto enorme y de manera rápida, porque es justamente en estas décadas de la vida, las personas que ahora tienen entre 80 años y más, quienes más se mueren. Entonces hay que vacunarlos pronto. Por otro lado, me llama también poderosamente la atención lo que están haciendo otros países en relación a vacunar pronto a los maestros, a los profesores que están en las escuelas primarias, con el fin de que en algún momento puedan los niños regresar de manera presencial a las escuelas. Creo que el impacto que esto va a tener en un país como el nuestro, en la educación, en la economía, va a ser devastador. Yo quisiese escuchar en los discursos de los líderes políticos, partiendo del hecho que dentro de 10 meses tendremos un nuevo presidente o presidenta electa. ¿Cuál va a ser la propuesta? Podríamos conocer desde ahora cuál va a ser lo que yo particularmente he llamado pasar de la evolución a la revolución sanitaria, porque se ha demostrado, y esta pandemia nos ha puesto al desnudo, que el sistema de salud de Honduras necesita una revolución, necesitamos cambiar totalmente la manera en que hemos hecho las cosas, fortalecer las buenas, pero el modelo que hemos estado siguiendo ha demostrado que es un modelo fracasado, un modelo desfasado, un modelo clasista que pues favorece a quienes tienen recursos económicos y que no es un modelo democrático. De tal manera que tenemos un reto enorme y no vincular la política a la salud es un error. Precisamente, si tuviésemos líderes con propuestas de políticas públicas de alto nivel, de alto conocimiento, creo que las condiciones en que Honduras ha enfrentado esta pandemia hubiesen sido diferentes. Víctor, voy a una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos. Un grupo de senadores republicanos pidió reunirse con el presidente Joe Biden para negociar un paquete de ayuda económica por el coronavirus, a pesar de que el gobierno calcula que tiene los votos necesarios para aprobar la medida de $1.9 billones. 10 republicanos del Senado escribieron en una carta a Biden, difundida el domingo, que su contrapropuesta incluiría fondos para vacunas, pruebas, tratamiento y equipo de protección personal, y haría un llamado más dirigido a que el plan de Biden a emitir cheques de estímulo de $1,400 para la mayoría de los estadounidenses. En el espíritu del bipartidismo y unidad, hemos desarrollado un marco de alivio para el COVID-19, que se basa en previas leyes de asistencia para el COVID, todas las cuales fueron aprobadas con apoyo bipartidario. Así escribieron los legisladores. Nuestra propuesta refleja muchas de sus prioridades declaradas y con su apoyo creemos que este plan será rápidamente aprobado por el Congreso con un apoyo bipartidario. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Vamos a la parte final del programa. Don Rafael Medina, como director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ¿qué se le dice a la población? ¿Qué están pensando ustedes los empresarios? ¿Y cómo contribuir todos? Porque también alguien me decía ahí, ¿y cómo todos nos vamos a querer vacunar? Todos vamos a querer vacunar a los familiares, a las personas cercanas a uno. La empresa privada, ¿cómo va a manejar esto también? Don Rafael, le agradezco como siempre su gentileza de participar con nosotros y lo dejo con sus reflexiones finales. Muchas gracias, Raúl. Siempre es un gusto estar aquí con usted. Realmente la empresa privada ha hecho un esfuerzo muy importante para que podamos tener
contener la pandemia. La instalación de los triajes, particularmente el que funciona aquí en el Juan Pablo II, en el Colegio de Ingenieros en San Pedro Sula, han sido sostenidos con recursos de la empresa privada para poder brindar atención a la población hondureña. Recordemos que se otorgó una garantía para que a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social se pudieran vacunar los derechohabientes precisamente del Instituto de Seguridad Social. Ese es un esfuerzo que también se ha hecho y creemos que es importante y hay que reconocérselo a la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Necesitamos definitivamente continuar con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y pedir que no solo nos quedemos con la vacuna del Seguro Social y de COVAX, necesitamos vacunar a un mayor porcentaje de la población hondureña y para eso el gobierno tiene que obtener y dar los recursos necesarios y hacer las gestiones indispensables para poder importar más vacunas. Muchas gracias al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Rafael Medina. Doctor Aguilar, ¿qué nos deja recomendados? Y voy a subrayar lo que usted ha dicho hoy aquí y también respaldado tanto por don Rafael Medina como por la doctora Reina Durón, de que las concentraciones, los políticos deberían de pararlas. Entiendo que el Consejo Nacional Electoral tendría que emitir una orden de que no hayan este tipo de reuniones de más de 50 personas, porque yo he visto en todo, ¿verdad? Papi a la orden, Mauricio Oliva, Xiomara Castro, Carlos Eduardo Reina, Gianni Rosenthal, Luis Zelaya. He visto, a Darío le he visto menos, y a Wilfredo Méndez también, pero reuniones de muchísimo más de 50 personas. Doctor Aguilar, conclusiones, por favor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Saludo a la distancia también a Rafael y a Reina, mi admiración para ellos. Efectivamente, Raúl, creo que debe de tomarse una decisión importante, fuerte, y es la regulación y la suspensión inmediata de las concentraciones políticas y de otras actividades que aglomeran personas, sobre todo actividades religiosas y deportivas. Pero también quisiera, Raúl, aprovechar estos segundos para dirigirme al pueblo hondureño, particularmente a las familias de los médicos que han perdido pues gente, sus hijos, esposos. Este fin de semana han fallecido personas, médicos, colegas a quienes conocí. Quiero aprovechar para enviar un abrazo solidario a sus familias, a sus colegas, a sus amigos y también a todo el personal de salud que con coraje, con fuerza, con esperanza, con estoicismo, día a día viene acá a los hospitales a trabajar con dedicación y con entereza. Creo que no tenemos que olvidarnos de los trabajadores de la salud, de la gente que viene a hacer el aseo, de la gente que le da de comer a los enfermos con COVID, que arriesgan su vida día a día. A todos ellos quisiera hoy decirles que hay una esperanza con esta vacuna, decirles que ojalá efectivamente sean los primeros en ser vacunados. Es probablemente la noticia más importante, extraordinaria que comienza en este mes, ojalá se cumpla, y pedirle por supuesto a los tomadores de decisión a nivel político que traten de ayudar a los hospitales. El hospital del tórax, a veces tenemos que rogarle a la gente del SANA que nos envíe agua, porque nos toca lavarnos muchas veces las manos con baldes de agua en plena pandemia. Y no me imagino qué pasará en los hospitales de fuera de Tegucigalpa y de las grandes ciudades como San Pedro Sula y La Ceiba. Y finalmente, recordarles que el único método para evitar enfermarnos es el cubreboca. Usémoslo, por favor. Úselo todos los días a donde usted vaya y no se confíe. No haga reuniones familiares tampoco. No vaya a cumpleaños, no vaya a la playa con los amigos, porque si no se enferma usted, se debe enfermar su familia. Un fuerte abrazo a todos y espero también, ya que creo que la mayoría estamos ya en la tercera edad o cerca de ella, que también tengamos la oportunidad de vacunarnos pronto. Está cerca usted, doctor. Así es. Vacune, ¿verdad? ¿Verdad, Rafael? Así es. Poner la pantalla ahí. ¿Verdad, Rafael? El que está cerca es Carlos. Nosotros tres no. Saludos, Carlos. Gracias. Doctora,
sus conclusiones y su mensaje. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gusto hablar con usted, licenciado Valladares, y su audiencia, doctor Aguilar, licenciado Medina. Debemos apostarle a vacunas para todos y ojalá sea así como hizo el doctor Sabin cuando inventó la vacuna para la polio junto al doctor Salk y otros, una médico, además había ahí en el grupo. No la patentaron. No fue parte de ningún negocio, por eso es que se vacunó rápido a todo el mundo. Y aquí la clave es, contribuyamos, hagamos posible que la vacunación se haga rápido para que logremos que se desarrollen los anticuerpos en la mayor parte de la población y que podamos recuperar pues todo este país que ha sufrido tanto daño. Hago un llamado final también a nombre de los 40 y más investigadores en el Consorcio de Investigadores COVID y del Observatorio COVID de UNITEC, para que por favor se apoye a la ciencia en Honduras, se financie los proyectos científicos que van a ayudar a combatir mejor el COVID. Honduras puede producir ciencia para resolver nuestros problemas. Podemos hacer más de lo que la mayoría de la gente cree, pero si nos dieran apoyo. Y pues dejo ese llamado porque hay que invertir ahí también. Y desde ahí nosotros estaremos pues proporcionando los mejores insumos para los tomadores de decisiones. Incluso vamos a trabajar, estamos ya trabajando, hoy sale un poquito de guías para procesos electorales. Hemos asesorado al Grupo Ciudadano Frena la Curva también, quien ha producido un manual de bioseguridad en el transporte, que me gustaría que el grupo de empresarios lo revisara y que diera retroalimentación porque hay que hacer una nueva edición. Y por último, licenciado, quiero decir que hay otras armas que ocupamos y es la articulación, la solidaridad, la esperanza y la fe, porque hay mucho negativismo y desconfianza, pero si fortalecemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, que Dios nos ilumine, pues vamos a poder hacer esta guerra total contra el COVID, como decimos en el boletín del observatorio de hoy. Y cuidémonos todos, por favor. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a la doctora Reina Durón, al doctor Carlos Aguilar y también a don Rafael Medina, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Voy ahora a un rápido resumen informativo para el cierre de la entrevista. Lamentablemente tengo que informar que ya murió la primera persona en el hospital móvil, esto aquí en Tegucigalpa. Víctor Valladares, adelante. Muchas gracias, licenciado, tal como usted lo indica, y es precisamente el doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, quien nos da a conocer esta lamentable noticia. Muy bien, por eso nos gusta pues ser transparentes y claros en explicar qué tipo de paciente debe estar en qué tipo de lugar. Este paciente pues estaba estable en esa condición en ese momento que se decide el traslado en el domo, con una condición preexistente metabólica. Por eso hablamos de, y una de las enfermedades es la diabetes. Por eso hemos dicho a repetición, incansablemente, paciente diabético, hipertenso, que tiene que cuidarse mucho más, porque el COVID tiene pues en ellos más riesgo de llevarlos a la muerte. El paciente en ese momento, tanto metabólicamente como su cuadro respiratorio, estaba estable. Eso lo dicen los criterios médicos que nosotros tenemos en un listado, es un protocolo, como repito, y en ese momento pues se decide un traslado. Eso nos da un pronóstico pues que no llega a ser un 100%, pero sí que nosotros esperamos o vemos que la evolución del paciente es hacia la recuperación. Pero, como lo hemos visto en otros pacientes, tanto después de que cursan COVID pueden reingresar con alguna secuela del COVID y fallecer, tanto por situaciones de tipo cardiovascular, renales, neurológicas o en otros pacientes que nos traen de otros centros que ya lo venimos viviendo desde hace meses, centros privados o de algunos otros triajes que se complican estando siendo atendidos ahí. Y esto fue la condición que pasó con este paciente, que igual hubiera sido, creo,
lamentablemente la misma tendencia que hubiera tenido en su condición clínica si hubiera estado acá, porque nosotros del domo a lo interno podemos tener un paciente estable que se nos complica, igual hacemos un traslado interno a la unidad de cuidados intensivos. Se convierte entonces en la primera víctima mortal en que pues es el primer ciudadano que pierde la batalla contra el coronavirus y que había sido trasladado el pasado viernes a este hospital móvil, pero tal como le explica el doctor, lamentablemente él tenía enfermedades de base y nunca se esperaron que iba a sufrir las complicaciones en su salud que al final le llevaron a perder la batalla contra esta peligrosa enfermedad. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Hay que cuidarnos día a día, mueren hondureños y más infectados. Los dueños de las funerarias hablan ya de cerca de 8.000 hondureños muertos por coronavirus. Esos son los dueños de las funerarias. Aunque los registros oficiales del gobierno ya se acerca a los 4.000. Pero la funeraria, los dueños dicen que es el doble de muertos por coronavirus. Tenga cuidado, hoy inicia el año escolar. ¿Cómo va a iniciar el año escolar? Kimberly Espinosa. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares y a todos los televidentes de la entrevista. Efectivamente, hoy comienza el año escolar y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo del país ante las clases virtuales que se estarán dando para poder avanzar en el proceso de desarrollo del sistema educativo del país. Me acompaña el presidente del Colprosuma, Oveniel Flores, quien nos va a dar detalles sobre la expectativa de la dirigencia magisterial en torno al inicio de este año escolar que enfrenta sin duda alguno muchos desafíos. Así es, los retos son grandes. Ya la problemática educativa era amplia antes de la pandemia. Con la pandemia y los fenómenos naturales, los problemas, la crisis en educación se profundiza. Hoy, 1 de febrero, hemos iniciado y hemos inaugurado ya todo el año escolar 2021. La matrícula la iniciamos desde el 15 de enero, vía virtual, vía mensajito, vía llamada telefónica, pero también hay que decirlo que muchos centros educativos lo han estado haciendo toda la matrícula, abriendo sus instalaciones. Condenamos que en este momento, 1 de febrero, y la infraestructura educativa sigue colapsada en un 75%, prácticamente destruida. No hay condiciones hidrosanitarias en los centros educativos, el 82% tienen problemas de agua y de otros temas hidrosanitarios. Ni una tan sola mascarilla, ni gel, ni alcohol ha llegado a los centros educativos para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia. De igual manera, se habló en el país de conectividad gratuita. Para los actores del sistema educativo no existe eso es una farsa. No llegaron las computadoras, las tablets, los textos autoformativos. No existe un programa sistematizado, ordenado de televisión, de educación por radio, por televisión. Prácticamente el gobierno tiene completamente abandonada la educación pública y eso nos extraña porque eso así ha sido siempre. Seguiremos siendo los padres de familia con los maestros los que garanticemos a los niños el proceso educativo. Les decimos como docentes a nuestros niños y jóvenes, no los vamos a abandonar. Vamos a implementar todas las estrategias que sean necesarias para garantizarles el pan del saber en este 2021. Pero sí, condenamos que el gobierno no se interese por la educación de los niños y jóvenes en el país. La cobertura de internet y la cobertura del pan del saber, ¿cómo está? ¿En qué porcentaje se llegó el año pasado y qué se espera? Mire, el año 2020, 1.5 millones de niños y jóvenes quedaron excluidos del sistema educativo. No desertaron, quedaron excluidos, porque aquí en el país el 70% de los hogares está en pobreza, el 48% en extrema pobreza. Si hablar de la virtualidad sin garantizarle las condiciones a los niños y jóvenes es excluir al 84% de ellos, porque aquí los niños y jóvenes, muchos de ellos no tienen ni para comer en sus hogares, no digamos que van a tener para comprar una computadora o para comprar recargas o internet todos los días. La exigencia al gobierno, en nombre de los maestros, de los padres de familia y de todos los niños y jóvenes, que garantice las condiciones, que mejore la infraestructura educativa, que envíe todo el equipo de bioseguridad a los centros educativos, que garantice conectividad gratuita, que le mande computadora a los niños y jóvenes, textos autoformativos para que ninguno de ellos quede excluido
de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, muchísimas gracias a Ovenier Flores, quien es el presidente del Colprosuma. Ellos están regalando algunas camisetas y algunos útiles escolares aquí en el Centro Básico en Manuel de la Colonia, Canaán. Con estos detalles, licenciado Raúl Valladares, yo retorno con usted al estudio central. No quiero ser pesimista, pero está bien difícil con esto de la pandemia que haya una buena educación. El año pasado fue desastroso para el país y como veo que va este año, vamos igual. Desgraciadamente, accidentes de tránsito en el norte del país, Shirley. Gracias, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Lamentable dar a conocer que un joven esta mañana pues fue atropellado por un vehículo que se dio inmediatamente a la fuga. Se trata de un joven de aproximadamente 28 años de edad, quien al intentar cruzar este bulevar, específicamente a la altura del municipio de La Lima Cortés, pues fue arrollado por un vehículo, ya que pues venía a alta velocidad y no se percató del cruce de esta persona, quedando prácticamente sin vida luego de ser impactado por este automotor. Los familiares ya se encuentran en la escena, sin embargo han pedido a los medios pues privacidad en esta dolorosa pérdida que han tenido en este lugar. Importante mencionar que él venía a visitar a su mamá para dejarle pues un dinerito producto de que recién había cobrado, ya que la mamá vivía en una de estas casitas improvisadas luego de pues estar en condición de damnificada. Lamentable que a esta hora pues de la mañana estemos registrando este deceso debido pues a atropellamiento, donde pues el responsable se dio a la fuga a la altura del municipio de La Lima Cortés. Con este informe retorno con usted. Buenos días. Buenos días. Lamentable la pérdida de la vida de este muchacho. La segunda causa de muerte de los hondureños son los accidentes de tránsito, desgraciadamente. Voy a cerrar. La gente tiene que tener cuidado porque hasta las zacateras que toman fuego provocan peligro. En la capital está Guillermo Paz Manueles informándonos de esto. Lo invito a que sigan en Canal 11, que tengan una muy buena semana. Cuidémonos del COVID, lavándonos con agua y jabón, protegiéndonos con la mascarilla para evitar enfermarnos de esta terrible pandemia que ha cobrado, según los dueños de las funerarias, cerca de 8,000 vidas de hondureños. Vamos entonces con mi compañero Guillermo Paz Manueles. Gracias, licenciado Raúl Valladares del foro La Entrevista. Nos acompaña el subteniente de bomberos Elvis Munguía. Él es el oficial de servicio, el oficial de turno aquí en la comandancia del Cuerpo de Bomberos en esta ciudad capital. Subteniente Munguía, ¿cómo están las novedades de las últimas 24 horas? Bueno, pues últimamente pues es alarmante la cantidad de incendios en zacateras, ya que se han disparado grandemente. Recordemos que pues estamos finalizando lo que es el primer mes del año y esto pues se ha incrementado grandemente. El día de ayer pues atendimos lo que son 8 incendios en zacateras en distintas colonias de la ciudad capital y Comayagüela. Se atendieron 4 incendios también en basureros, que esto también es un gran problema que también se está aumentando grandemente. Una fuga de gas aquí en el barrio Morazán, una falsa alarma de otro incendio en Zacatera, en lo que es la aldea La Soledad. Asimismo, pues también hemos prestado lo que son 10 servicios de ambulancia a la población de aquí de Tegucigalpa y Comayagüela. Esta situación de la falsa alarma, ¿a qué obedece, subteniente? Pues muchas veces las personas reportan, tal vez no están en el lugar, sino que están viéndolo de algún lugar lejano. Ellos dicen que tal vez hay alguna vivienda o algún vehículo y al llegar pues se constata que tal vez puede ser una zacatera o una quema de basura. Se reporta también una embarcación que agarró fuego en el puerto de La Ceiba, ¿es así? Sí, así es. Esto pues fue en el muelle de cabotaje, pues donde resultaron pues afectados 2 botes, los cuales fueron quemados. Y pues hasta el momento pues no se sabe la causa. Estamos pendientes a lo que es la investigación por parte de la oficina de Oxy. Hay algo que llama poderosamente la atención, el subteniente Munguía, y es que un bombero, un oficial, capitán de bomberos de San Pedro Sula, ha perecido por el COVID-19. Ustedes han estado expuestos a la pandemia desde el inicio de la misma. Sí, recordemos pues que el personal del cuerpo de bomberos pues durante ha estado lo que es la pandemia y
esta que continúa, nosotros no hemos parado nuestras labores, sino que hemos estado constantemente laborando al servicio de la población hondureña, las 24 horas, los 365 días del año. Recomendaciones finales para la población. Pues recomendaciones más que todo pues a la población, uno, que mantengan limpios sus terrenos baldíos para evitar lo que son los incendios en zacateras, y estos a la vez pues puedan ocasionar un incendio estructural y puede afectar lo que son su patrimonio o sus vidas. Muchas gracias. Declaraciones del subteniente de bomberos Elvis Munguía, dándonos detalles sobre las últimas novedades acontecidas en las últimas 24 horas aquí y reportadas desde luego por la comandancia de Tegucigalpa. Con sus declaraciones vamos con usted, licenciado Raúl Valladares, hasta el foro La Entrevista. Buenos días.